$28.000 en los primeros 60 días, sin anuncios y sin contenido, ¿bien? Esto fue lo que hicimos el primer mes, 11.400, el segundo 16.000. Bien, lo primero que hicimos con Mati fue una investigación de mercado que nos permitió entender qué tipo de audiencia tenemos. Él ya tenía una audiencia creada, ya creaba contenido hace mucho tiempo, pero dejó de crear contenido. Entonces, para tener más claridad de qué audiencia tenía Mati dentro de su cuenta, básicamente hicimos una secuencia de historias donde generamos lo siguiente. Curiosidad anunciando una promesa gratis, es decir, un recurso, puede ser un Loom, un documento, una guía, etc. Pero la promesa tiene que ser gratis y eso tiene que estar muy bien en claro. Después una encuesta donde le decimos a la persona: ¿querés esto? ¿Querés lograr esto gracias a la guía y el recurso gratis? Sí, quiero eso, no lo quiero. Y después un CTA que es: si votaste que sí, que querés lograr X y querés el recurso gratis para lograr eso, respóndeme esta palabra y te lo envío. Después ahí se activan una serie de automatizaciones donde a la persona, antes de darle el recurso, nos responde una serie de preguntas, ¿bien? Quiero mostrarte acá que, por ejemplo, con Matías tuvimos récord de view en las historias, y para mostrarte otros ejemplos, además del de Mati, con Lisandra, otra coach con la que trabajé, hicimos también récord de views en historias, además de 5.000 respuestas en la investigación de mercado. Acá se ve, por ejemplo, las screenshots donde tuvimos en la primera historia 100.000 vistas y en la última historia 97.000, lo cual es muy buen número porque tuvimos muy buena retención de audiencia. Y después con Facu, que es la más reciente, que de hecho la hice ayer, tuvimos 36.000 historias y más de 2.500 respuestas al call to action, que nos dio más o menos a la investigación de mercado en 400 respuestas, que fueron muchos menos, pero lo que hice con Facu, que es algo súper importante, es dentro de la investigación de mercado no le di opciones a la persona de que elijan cómo se sienten y en dónde están, sino que les dije literalmente descríbanlo con sus palabras, y eso genera mucho más fricción para responder. Bien, volviendo a lo de Lisandra, porque el documento de Mati lo perdí, voy a mostrar el ejemplo de Lisandra de cómo es una investigación de mercado para que se entienda bien. Lo primero que se le pregunta a la persona es: ¿qué opción describe tu situación en la que estás hoy? Después, bueno, cuando empiezas a lograr tu mejor versión, lo primero que buscas es, etcétera. Muchas preguntas y acá están todas las respuestas de las personas, ¿bien? Esto lo que te permite es tener demasiada claridad de tu avatar, a quién apuntarle, cómo comunicarle a esa persona cosas, cómo hacerle sentir cosas. Obviamente al principio no va a ser tan exacto lo que logramos, pero si empezamos a medir ese contenido, vamos a obtener un feedback de esos números muy positivo para cada vez entender más a nuestro avatar, nuestro nicho, etc. Bien, así se ve por dentro una investigación de mercado, básicamente. Bueno, el ejemplo de Facu que mencioné recién, y se preguntarán por qué carajos hay una foto de un estadio de fútbol lleno. Este estadio es el Santiago Bernabéu y tiene capacidad para 84.000 personas. ¿Por qué puse esto? Para que se dimensionen la cantidad de gente que es 30.000 personas. No solo 30.000, sino por ejemplo la de Mati, que la vieron 3.000 personas. Imagínense 3.000 personas juntas que están viendo tu historia, te están viendo a vos, te están escuchando, te están dando su atención. Es un poder que no somos capaces de entender lo que podemos lograr con esto. No lo podemos entender porque es simplemente un número en nuestro celular. Pero no somos conscientes de la cantidad de gente que son 3.000 personas, ni hablar de 100.000 personas y 36.000. Acá hay 84.000 personas, imagínense 20.000 más. Bueno, estas son las cantidades de personas que vieron la historia de Lisandra. No somos conscientes del poder que tiene una red social, ¿ok? Simplemente para generar conciencia sobre eso. Bueno, como les decía, después de lanzar la secuencia de historias, dejamos que pasen unas 48 o 72 horas. ¿Por qué? Porque no todas las responden en las primeras 24 horas, por eso hay una serie de automatizaciones en el backend de una investigación de mercado. Luego de eso vamos a las respuestas, las analizamos y nos basamos en la investigación de mercado para definir una oferta, un MVP, es decir, un mínimo producto viable, no perfeccionista, sino un mínimo producto viable, y un avatar, ¿ok? Bueno, acá están los documentos que creamos. Y al mismo tiempo, además de todo esto, de ya definir el avatar, el MVP y la oferta, lo que tenemos que hacer es ir buscando, encontrando nuestro equipo de ventas, que tiene que estar listo cuanto antes, ¿bien? Depende de cada negocio, pero como sabía que lo de Matías iba a generar mucho tráfico, necesitaba el equipo de ventas cuanto antes. Por eso en este negocio está acá este punto.
Siguiente paso, insertar equipo de ventas. Cosas que me fijé en un equipo de ventas a tener en cuenta fue el hambre que tienen las personas. Con hambre me refiero a ganas de generar dinero, de crecer y la disponibilidad de tiempo que tengan para dedicarle a setting y closing en este caso. Oscar, que fue el setter, es un chico mexicano, fue coachado por mí y una persona que tiene mucha hambre de trabajo y es proactivo. ¿Qué me refiero con proactivo? Me refiero a que me dice Joaco, de esta historia miran tantos leads, Joaco en los mensajes noto esto, Joaco se me ocurre este recurso para mandar en el chat, Joaco se me ocurre este VSL, que es proactivo, ¿bien? Que no se queda en el molde. Y eso es fundamental cuando trabajas en ventas. Después Tomás, que es el closer, que fue coachado por una formación y muy proactivo y con mucho hambre. Una persona que ha llegado a tomar llamadas 10, 11 de la noche no es necesario, no es recomendable. Yo de hecho le decía que no lo haga, pero él lo quería hacer y estaba en su derecho porque mientras más trabajaba, más ganaba. Obviamente no nos vamos a quejar de eso, siempre y cuando se lleve su parte bien llevada. Él ha llegado a hacer más de $2.000 en un solo mes tomando llamadas, así que está súper bien. Después, estarles encima 24/7, me refiero a hablar por chat todos los días de manera estratégica. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo vienen? ¿Cómo se sienten con este volumen de trabajo? ¿Qué notan en la cuenta de Instagram? ¿Qué notan en los leads? Ir buscando la vuelta de estarles encima de una manera sana. No ser molestos, no ser tóxicos, no estar pidiendo muchas cosas, simplemente que ellos sientan que estamos ahí lo justo y necesario y que tienen plena confianza en mí para poder decirme lo que quieran. Che, esto no funciona, me siento de esta manera, no quiero tomar tantas llamadas, pongamos más filtros en el calendario, etc. Después teníamos con el equipo llamadas por semana, a veces no tantas, pero tratábamos de que sí. Revisamos conversaciones en vivo, revisión, feedback del contenido y hablamos de la visión a largo plazo. Con contenido me refiero a historias. Ahora después lo van a entender mejor porque dije que con Matías no hicimos contenido ni anuncios básicamente. Después importante, el estándar de trabajo era de lunes a lunes, pero personalmente suelo dejar sábado después del mediodía y domingo 100% libres siempre y cuando estemos en KPIs. Eso igual depende de cada negocio, depende del equipo de ventas. Si ponemos como KPI 3 agendas por día, se cumplen eso y hay buenos cierres. Yo prefiero que los chicos descansen y que se tomen sus días libres, puedan reflexionar, puedan pensar. No me parece que es lo mejor estar trabajando 15 horas por día de lunes a lunes siendo equipo de ventas para otro negocio, porque yo fui parte de equipo de ventas de otros negocios y sé lo agotador que es estar absolutamente todo el día hablando con personas. Bien. Después, basándonos en estos documentos, me refiero a estos, al avatar, la oferta y el MVP. Comenzamos a crear secuencia de historias con CTAs a recursos gratuitos. Es decir, similar a la investigación de mercado que generamos curiosidad y bla, 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 bla. Lo que hacíamos éramos, según lo que nos decía el setter de los chats, armábamos recursos gratuitos con Loom, como es esto, por ejemplo, un video privado, no está en YouTube, no está en el feed, un video privado, para nutrir a las personas previo a la llamada. Y después recursos gratuitos generales para lanzar en secuencia de historias. ¿Ves? Por ejemplo, punto importante, las historias que vamos a ir creando tienen que ser muy, pero muy nichadas. Mencionar a nuestro avatar que está previamente calificado y el recurso que le entregamos tiene que ser muy específico y resolver el mini problema que prometemos. Bien, digo mini problema porque obviamente no vamos a poder hacer una transformación con un recurso gratis de 10 minutos y por una secuencia de historias. Después lo que hacíamos para mantener cierto volumen, 2 secuencias de historias por semana. La primera secuencia es 100% de nutrición, dentro de la misma secuencia, un loom que parezca personalizado. Que parezca me refiero a dar a entender que es único para la persona según su situación. Para eso trabajamos muy bien las historias para que todos tengan los mismos problemas. Bien. Después la segunda secuencia era un call to action directo hacia el chat, es decir, para entablar una conversación, donde la prospección no iba directo hacia el calendar. Bien, iba directo al seguimiento o iba directo al loom. Acá un ejemplo que con 2 secuencias de historias semanales generábamos entre 80 a 120 respuestas, que está muy bien. Imaginemos que el 50% era calificado. Eso era mucha cantidad de gente y encima notaba en el CRM la gente que no respondía, etcétera, para hacer seguimiento. Entonces entramos en un flujo, en un flywheel, digamos, que era muy sano para la prospección.
La prospección era una conversación intencional donde el setter entendía la situación de la persona y le entregaba un recurso. Bueno, acá está todo súper específico y explico lo del seguimiento y bueno, el flujo de trabajo. Después, esto es claro, que es cuando ya no dependemos de crear contenido constantemente y no estamos buscando todo el tiempo un script ganador. Tenemos que meternos de lleno 24/7 en el equipo de ventas y hacer lo siguiente. Repito, de manera sana, no tóxica, no molesta. Esto ya cuando estás en un punto donde ya no dependes del contenido, sino de que tu equipo de ventas funcione bien. Conoce la rutina del setter, cuando se levanta, que es lo primero que hace en el día, es decir, si limpia la bandeja de entradas, si hace seguimientos randoms, si hace seguimiento del CRM o qué hace. Con su rutina me refiero no en su vida personal, sino la rutina como setter de trabajo. Después, cómo se siente el setter en este flow de conversación, con este sistema de prospección. Es algo que lo puede mantener a largo plazo. Por ejemplo, si se dan cuenta hay que estar encima del equipo de ventas, pero visionando a largo plazo y mostrarles la idea que tenemos con ellos y el negocio. Incluirlos. Son personas que tranquilamente pueden hacer más de $1,000, $2,000, $3,000 trabajando desde su casa para otro negocio. Entonces está muy bien incluirlos, está muy bien mostrarles lo que tenemos en la cabeza a largo plazo para que ellos estén incluidos en eso, digamos. Bien, esto lo que hace es que vos puedas tener un equipo de ventas a largo plazo y no estar cambiando constantemente. Con el closer exactamente lo mismo. Bien, bueno, cuántas llamadas está tomando por día, qué porcentaje califican, qué tasa de cierre tenemos actualmente. En el flujo actual de trabajo y llamadas diarias, ¿podrías mantener este rendimiento por mucho tiempo? Sí, no. Es tener ese toque como más humano, por así decirlo, y buscar la vuelta para que nos sirva a ambas partes y mantener a largo plazo un equipo, que es lo mejor. Bien. Bueno, todo esto fue el caso de Mati. Obviamente está todo resumido. Trato de poner las cosas más importantes, trato de no dejar nada fuera de lo importante. Bien.